Pregunta número 24. El enunciado es el siguiente. Los paréntesis en el texto sirven para A. Incluir algunas notas que ayudan a entender dónde sucede la obra y qué acciones hacen algunos personajes. B. Mostrar con muchos detalles cómo es la forma de ser de algunos personajes de la obra de teatro. C. Añadir información que demuestra los gestos que hacen los personajes. D. Presentar algunos datos curiosos sobre el desarrollo de la obra de teatro. Nos están cuestionando principalmente cuál es el papel que cumplen los paréntesis en el texto. Si nosotros volvemos a revisar el texto, encontramos que al principio, en la mitad, en algunas partes hay unas informaciones que aparecen entre paréntesis y que no pertenecen a la narración como tal. Esa información que aparece allí y que no pertenece a la narración como tal, en el mundo del teatro lo llaman acotaciones. Las acotaciones son aclaraciones de la narración en las que describen cosas, actitudes, posición de los personajes, el lugar donde están ubicados, los gestos que hacen, la forma como se comportan, pero que no obedece directamente a lo que los narradores o los personajes del texto dicen particularmente en el texto. Esas acotaciones son aclaraciones, una información que nos sirve para poder determinar cómo se ubican en el espacio los personajes que están realizando las acciones que están dentro de la narración, en este caso, en esta obra de teatro. Si miramos las opciones, aquella que es más correcta de todas es la opción A, porque nos habla de incluir algunas notas que ayudan a entender dónde sucede la obra y qué acciones hacen algunos personajes. Mientras que las otras hablan de los detalles, de añadir información o de presentar datos curiosos que no son realmente aclaraciones. Lo único que se puede entender que es una aclaración es lo que explica la opción A cuando dice dónde se ubican los personajes, las acciones que realizan y cómo las realizan. Por esas razones, entonces, la opción A es la respuesta correcta para la pregunta número 24.